Right. A ver, pulsión, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Y acuérdense que acá no hay errores. O sea, el hecho de que me digan algo que a lo mejor no es, no quiere decir que sea un error, ¿no? Estamos recordando, son cosas que vamos a retomar, ¿no? Bueno, discretamente en la lectura, búsqueda de placer, dice Val, claro, la pulsión siempre está movida por las emociones inconscientes que quieren salir, ¿no? ¿Y qué está buscando? El placer, por supuesto. Y entonces viene el super yo y pum, le pone ahí una barrerita, ¿no? Al ello que siempre está buscando ahí su salida, ¿cierto? Entonces, bueno, es así como a través del yo, que es el que negocia entre el super yo y el ello, le pone esta barrera al ello, que proviene del super yo, ¿cierto? Que es nuestra instancia moral, a grandes rasgos, ¿no? Y que trabaja para que este placer se quede por dentro. Habíamos hablado en algún momento, que me acuerdo que hasta creo que Allison y Daniel o alguien, no me acuerdo, en el 504 expuso sobre la renuncia pulsional. ¿Se acuerdan? También tiene que ver ese concepto, ¿no? La sociedad nos va indicando el camino por los caminos por los cuales tenemos que hacer estas renuncias pulsionales para que una vez más se pueda contener esto. ¿Qué tiene que ver esto con evaluación clínica? Pues que es justamente lo psicológico lo que vamos a tratar de mesurar o de medir. Era cuando nos estaba diciendo que teníamos que checar la regulación entre el ello y el yo con la pulsión y que nos dijo que cuando viéramos lo de evaluación era para ver eh, la fragmentación, ¿no? Si había un caso de fragmentación. Exactamente, para poder diagnosticar psicosis, por ejemplo, y todos los trastornos que pertenezcan a la psicosis, sean de personalidad múltiple, personalidad limítrofe, y todos los que puedan ser de la familia de las psicosis, tenemos que tener este tipo de herramientas para poder hacer esta medición. Es decir, no nada más el análisis y la interpretación de aquello que nos diga en el discurso el paciente, que ya va a ser una gran, digamos, medida, porque evidentemente van a haber disociaciones, van a haber disonancias cognitivas, vamos a encontrar un discurso completamente desorganizado, que incluso nos va a desorganizar a nosotros y nos vamos a poner así de, ¿ustedes en algún momento han hablado con algún psicótico o psicótica? Es muy probable que sí, a lo mejor no se dieron cuenta, lo tildaron así de homeless o de loquillo, pero Creo que seguramente yo sí. los hizo o las hizo sentir un poco de ansiedad, un poco incómodos, ¿no? Ahora, por ejemplo, las personas que solamente tienen rasgos psicóticos, que no tienen he hablado conmigo, José Manuel. Muy bien. Las personas que solamente tienen este tipo de rasgos y no una personalidad psicótica, sino rasgos psicóticos muy fuertes. Pensemos en un esquema de una histeria con rasgos psicóticos, paranoides de celotipia. Entonces, por ejemplo, acá se trata de un síntoma, ¿cierto? De un rasgo también, no de una estructura. Pero cuando están ustedes con este tipo de pacientes, ¿qué va a pasar? Que ustedes son las que van a decir, ¿por qué no estoy entendiendo nada? Es más, ya me aburrió, no lo entiendo. Se van a sentir aburridos, desorganizados, no van a agarrar la onda de lo que les está queriendo decir su paciente. Algunos, cuando somos inexpertos, pues hasta te preguntas, ¿seré bueno para esto? Porque de plano no le agarro nada, ¿no? Entonces vienen las dudas de uno mismo. Bueno, este tipo de cuestiones son lo que sucede con este tipo de rasgos psicóticos, aun cuando no es de estructura psicótica. El mismo rasgo ya te puede desorganizar. Todos tenemos nódulos psicóticos, todos. Entonces basta un suceso importante en tu vida, un trauma, ¿no? Basta una sustancia psicotrópica mal diseñada, por lo regular, o en exceso, por supuesto, para que entonces se detonen, se abran y tu química cerebral evidentemente cambie, haciendo que todo tu sistema perceptivo pues se trastoque, se transforme y se desorganice. ¿Cómo vamos a medir esas? ¿Nada más con lo que nos diga el paciente? Definitivamente no, ¿cierto? Para poder hacer una evaluación compleja, concreta, ¿no? Completa, necesitamos estas herramientas de la psicometría, ¿sí? Eso en el caso de clínica en específico. Y ahí tenía que ver lo de la pulsión, porque la pulsión justamente nos ayuda a definir esta cuestión, que por qué es el límite entre lo psíquico
y lo biológico. Eso es la pulsión, acuérdense. Creo que ahora tiene más sentido, ¿no? Supongo que con todo lo que han estudiado ya comienza a obtener un poquito más de sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos, cómo delimitamos, cómo acotamos lo que es plenamente psicológico? Quiero escucharlos y escucharlas, por favor. ¿Cómo lo que es plenamente psicológico? Sí, lo psicológico. Pues yo tengo entendido que son todos los procesos psicológicos, la motivación, la inteligencia. ¿Sí te refieres a eso? Sí, claro. Los rasgos de personalidad, la construcción sociocultural, la neurobiología. Todo eso es psicológico porque, bueno, en la lectura, por ejemplo, decía que no te podías ir nada más como a una razón, como, ajá, como si nada más fuera un resultado de algo, sino que es una complejidad y es como un conjunto y todo siempre pues va a estar relacionado. Es correcto, muy bien, Aileen, claro, justo decía eso la lectura, ¿no? La psicología, de hecho, ayer estaba yo dándome un clavado en los orígenes de la psicometría y por ahí me encontraba yo, porque uno piensa que es Sir Francis Galton, ¿no? Ya con el test, así, o el otro, este Chacalo, ¿cómo se llama? Ahorita se los voy a decir, ¿no? Ya con los test en específico, ¿no? Los norteamericanos, tras la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta que por ahí también, otra vez, para no variar, que ahí había un gran método de control, pero a eso llegaremos un poco más adelante. Pero primero que nada, evidentemente servía para medir los perfiles que podían irse hacia una u otra parte del Estado y servir al Estado de una u otra forma. Ese sería uno de los orígenes de la psicometría. Pero la psicometría también tiene un origen en la filosofía, como toda la psicología y como les he repetido creo que todos los semestres, somos hijos de la filosofía, ¿no? Entonces, ¿cómo? Van a decir, ¿y esta por qué se remonta hace 2300 años? Bueno, Aristóteles comenzaba ya de alguna, ay, déjenme darle entrada a alguien que está entrada, es Fernandito, espérenme. Ajá, un segundo, ¿eh? Ok. Bueno, de entrada, ¿alguien recuerda qué es el empirismo? Sí, no, pues es mediante la experiencia, la práctica. Exactamente, exactamente, Ricardo. A ver, te leo mientras dice, el que las personas disocien podría ser uno de estos rasgos psicóticos. Sí, absolutamente. Una disociación es un rasgo psicótico. Ahora, hay disociaciones a disociaciones. Si la ruptura es completa con la realidad y ya no hay regreso, estás hablando de una estructura psicótica. Cuando hay regreso, estás hablando de un trastorno de personalidad limítrofe y entonces, como lo dice, pues regresa. La realidad termina por volver. Son pequeños como momentos o brotes, se les llama, en los que hay la disociación y después ya la persona, después de esa disociación, vuelve a su estructura neurótica. Si no hay vuelta, si no hay punto de retorno, entonces es estructura. ¿Sale? Quizá sus acciones concuerden con su psique retomando. Sí, correcto. Estudia la conducta humana normal, ya normal. Ok, sí, hablemos de actitudes más que de conducta. ¿Te parece bien, Rick? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Porque la actitud también lo decía en la lectura, ¿no? ¿Qué son las actitudes? Es la savia, aquello que motiva cada una de las conductas, aquello que estructura cada una de las conductas, no la conducta a la actitud. Nunca es al revés. La conducta la podemos entender, creo que ya lo puedo decir franca y honestamente, como ustedes ya me conocen y no tengo tapujos y como no son de primero y no tengo que andar ahí cuidando tanto mi discurso y se los agradezco porque hay honestidad, ya podemos hablar honestamente de que la conducta no es lo que estudia la psicología, ¿cierto? Estudia todo lo que, la conducta es la consecuencia, sería, de Band se dice en francés, ¿no? Como lo que deviene, ¿sí? Bueno, ok, entonces, eh, empirismo, ¿quién más? Pues el empirismo es como todo lo que
todo lo que se puede demostrar, ¿no? Exacto. Ujú. Se va a basar a través de la experiencia y va a ser a través de la observación de los hechos, ¿no, profesora? Correcto. Ujú. Muy bien. Bueno, decía Aristóteles que es, déjenme dar la entrada a Alex, ajá, Cerón, ok, que es gracias a la organización de los conocimientos que el ser humano obtiene de la naturaleza, ajá, pues aquello que hace después el contenido de la ciencia. En otras palabras, todo lo que es demostrable y tiene que ver con la experiencia concreta es lo válido. Platón y el mundo de las ideas era el fundador del racionalismo, en tanto que Aristóteles y la experiencia concreta de la entrada de la naturaleza a través de nuestros sentidos, de nuestra percepción. Entonces, eso es el empirismo. En psicología, empirismo se entiende como toda esta información, los cognitivistas lo agarraron perfecto, ¿no? Porque entonces toda esta información que entra por todos nuestros sentidos y que nosotros somos capaces de procesar de un sinfín de formas, ¿no? Ahora, dice, cada afirmación tiene que tener un basamento empírico. Este niega la especulación, los supuestos, de causas divinas. Acuérdense que, bueno, todavía era muy dominante la idea de creer que, bueno, si todavía hoy, después de 2300 años, muchos creen que Dios hizo la Tierra, pues imagínense hace 2300 años la conexión, ¿no?, astral que había ahí con estas deidades, ¿sí? Entonces, esto no tiene nada de malo, pero se lo reservamos al estudio de lo espiritual, no al estudio de lo psicológico. Estamos tratando de delimitar lo que es psicológico, ¿cierto? Bueno, ok, entonces, la vivencia con la naturaleza te provee de conocimiento. Eso es el empirismo, ¿sí? Después viene ya, acuérdense ¿qué escuela devino después del empirismo? ¿Cuál siguió? Históricamente, ¿cuál fue la consecuencia del empirismo? El positivismo, ¿no? Después de John Locke y todos sus secuaces, ¿no? ¿Cierto? Bueno, ¿qué es el positivismo? A grandes rasgos, esto no es clase de filosofía, estamos haciendo un repasillo. Es como la combinación del racionalismo con el empirismo, ¿no? Ojalá, pero no. Ah, Estaría padrísimo, pero no. Es el que se Era basaba cuando, en... aparte del La conocimiento, experiencia también. tenía que Pero obteníamos con con respaldo científico. observación, también tenía que comprobarse según el método científico, ¿no? Exacto, exacto. Ya no hay conocimiento por fuera del conocimiento científico. Entonces, veníamos entendiendo que los griegos y todos los egipcios, chinos, mexicanos, bueno, antes de ser mexicanos, todas las culturas prehispánicas, todos teníamos una forma de conocer el mundo que era más bien como metafísico, ¿sí? La búsqueda de la verdad más allá de lo evidente, que es algo que los psicólogos, y Freud lo dice al final de su vida, por favor volvamos a la metafísica, por favor estudiemos la semiótica. Freud, que pasó toda su vida queriendo encuadrar la psicología en el positivismo, y que al final de sus días dice, es innecesario absolutamente. ¿Por qué? Porque la psicología, inclusive en las formas que vamos a estudiar ahora de medirse, como ya lo vieron en esta lectura, no es rígida. Nunca va a poder ser rígida porque yo no voy a poder examinar, diagnosticar, evaluar a cierta cantidad de individuos bajo los mismos criterios. Que eso es algo que se usó mucho en el modelo clásico. Alguien por acá iba a ayudarme a exponer con el modelo clásico, ¿no? Bueno, y si no, ahorita lo platicamos, o mañana, porque se está yendo bien rápido el tiempo. Entonces, en este modelo clásico, la cuestión era las leyes de la psicofísica, ¿no? O sea, se hablaba más, pues, de tratar de encuadrar a los individuos en las pruebas, que las pruebas tratar de, digamos, encuadrarlas o ampliarlas conforme los sujetos y sus, ¿qué? ¿Cómo se mide el cociente psicológico? ¿Alguien sabe? Pueden decir como capacidad mental, su cognición, ¿no? Vamos a tratar ya de usar cada vez términos un poquito más dirigidos, ¿les parece? Bueno,
Entonces, eso ha cambiado muchísimo. Esas fueron las primeras formas de medir lo psicológico. Entendiendo que lo psicológico no es ni plenamente, ahí es cuando espero que hayan estudiado muy a fondo Piaget y Vygotsky, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque se acuerdan que ellos dos fueron los que demostraron, y con eso dieron también una vuelta a la psicología, que no hay individuo si no hay socius. Y evidentemente no hay socios, pues si no hay individuos, ¿no? Eso ya es como más fácil, es un trámite mucho más sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, lo psicológico tampoco puede reducirse a lo individual. Por ende, nuestras pruebas tampoco pueden reducirse únicamente a lo individual psicológico, ¿cierto? Tendrán que tomar en cuenta el contexto siempre social. Yo no puedo hacer la misma prueba a gente de Bagdad que a gente de la ciudad de Montreal. Y no nos vayamos tan lejos. Yo no puedo hacerle la misma prueba a estudiantes de, no sé, de alguna universidad que tenga valores muy distintos o un nivel académico muy bajo, ¿no? A ciertos estudiantes que yo conozco que ya están con maestros de alta calidad, ¿no? Entonces, si me explico, tenemos que tener en cuenta todos esos factores para crear nuestras propias pruebas psicométricas. Hoy por hoy, a título personal, vamos a revisar evidentemente algunas pruebas que ya no están en uso. Y van a decir, entonces, ¿para qué fregados pierdo mi tiempo? Para que ustedes al mismo tiempo sean capaces de crear, de construir sus propias pruebas, ¿sale? No se va a tratar únicamente de agarrarnos de las que ya existen. Esas sirven para unas cosas, muchas, ¿cierto? Nos sirven mucho, pero nos van a servir más aquellas que ustedes sean capaces de construir. Entonces, evidentemente el trabajo final, pues ¿cuál creen que va a ser? Pues Pues armar uno, uno, ¿no? ajá, exactamente. Exactamente. Ay, Dios mío. Siempre, obviamente, de la mano, no se preocupen, voy a estar ahí en todo momento para, ya saben que 24/7, si hay dudas, bueno, tampoco manchen, ¿no? A las 3 de la mañana ya no, pero, y menos en sábado, por favor. Pero fuera de ahí, con todo gusto, y vamos a construirlas todos juntos. Ahora, este semestre va a haber un montón de retroalimentación. Evidentemente van a trabajar en equipos conforme sus salones. Por cierto, le agradezco al 504 de los que entraron, muchas gracias. Me hicieron ahí un relajo en la boquita y no pude el lunes y martes, pero bueno, la próxima semana ya nos regularizamos en horarios. Ahora, van a trabajar en equipos para construir su prueba psicométrica, ¿sí? Ya conociendo todas las condiciones que ya empezaron a ver, las cuales son, en la lectura, ¿cuáles vienen? Medición, validez, Validez y Confiabilidad, ¿no? confiabilidad. confiabilidad. Ujú. Sí, más que con fiabilidad, vamos a hablarle de fiabilidad. ¿Es Fiabilidad, fiable o ajá. no es fiable? ¿Cierto? ¿Qué es la fiabilidad? A grandes rasgos. Ay, Miren, la lectura. Que lo sustenta, lo Ujú. A la precisión, ay, perdón. A la precisión con la que se van a medir las variables. Ajá, tiene que ver, claro, con la precisión. Sí, pero más que con la precisión, insisto, es con las condiciones. Vamos a hablar entonces de sesgos. ¿Qué es un sesgo? La palabra sesgo, ¿qué significa? ¿Quién sabe qué significa sesgo? Como un vacío. Un vacío. Ujú. ¿Qué más podría ser un sesgo? Como una probabilidad de error. No los escuché. A ver, Diana, y luego Daniel, porfa. Es como una probabilidad de error, como una barrera, como algo que detiene. Ujú. Porque es un margen de error, claro. Ajá, Daniel. ¿Ya no? Bueno, ok. Entonces, la lectura venía, ¿no? Organizada de la forma en que se los acabo de dejar en el chat. Entonces venía que viene la caracterización de lo psicológico que vamos a intentar hacer entre hoy y mañana. Igual 504, si pueden entrar mañana, maravilloso. Si no, ya tampoco les voy a exigir 2 días. Si pueden, maravilloso. Si no, estarán las clases grabadas, las checan el fin de semana. Ah, porque ahora tengo que subir todo a mi YouTube. Entonces, bueno, ahí lo van a poder checar y repasar también cada clase.
y el lunes ya le seguimos. Entonces, vienen los inicios de la medición. Ahorita vamos a terminar entre hoy y mañana de hablar de estos orígenes, que evidentemente sí es Aristóteles, es Platón, es Santo Tomás de Aquino, todos los que no pelaron en el primer semestre, que creían que era nada más hablaban de lentes y de la forma de acercarse al árbol y de sentir el árbol. Pues no, no es tan marihuaneada la cosa, tiene bastante sentido científico, ¿sí? Vamos a retomar nada más estos pequeños puntos. De ahí nos vamos a la modernidad y entendemos los orígenes ya de la psicometría, ¿sí? Ya habiendo delimitado qué es lo psicológico, nos vamos a delimitar entonces qué es la metría o qué es la mesura, cómo podemos medir, qué formas para medir existen. Ya habiendo delimitado eso, que es divertidísimo, nos vamos ahora sí con las leyes psicofísicas y las primeras fórmulas que ya ayer pudieron observar, que aquellos que hayan hecho una buena lectura se habrán dado cuenta que estaban bastante sencillas. La verdad, o sea, eran de nivel así como que nada más hay que leer bien, ¿cierto? Primero así se queda uno, ¿qué? ¿Qué? Y ya después dice, ah, claro, pues es que es lo más sencillo, estamos hablando de variables. ¿Ustedes ya llevaron estadística o no? ¿No han llevado estadística? Pues Más o metodología menos. de la investigación, se puede Una decir, embarradita. Pues sí, embarradas nomás. Ujú. más con la profesora, ay, ¿cómo se llama? La que ya estábamos teniendo compañeros del 504, ay, ¿cómo se llama? Ay, ay, me olvidó su Con nombre de la Omar fue profesora. con el que vimos un poquito más de estas cuestiones y con la profesora Vicky, pero no al Ella, 100. Vicky, más con la profesora Vicky, que hasta nos dejaba lecturas, ¿verdad, Mónica? Ah, creo que sí, todavía con nosotros, ¿verdad? Ok. Pero ya hay una embarradilla por ahí, ¿no? Por lo menos está la idea de que tenemos que comprender ese lenguaje también. Y ya entonces nos salimos, y por eso escogí esta materia, para que vean que no soy una aferrada ni una cerrada y que he trabajado en todos los ámbitos de la psicología. Entonces nos salimos de ¿qué? Del estudio de la subjetividad y nos vamos a la parte objetiva y concreta de la psicología, ¿cierto? Bueno, tiene su chiste y no estamos hablando de conductismo, o no únicamente. De hecho, estamos hablando más de humanismo, de Gestalt, ¿no? Por eso es importante que si no saben mucho de Gestalt, ahorita es el momento de repasar, ¿sale? Si quieren, ahí en sus grupos les voy a dejar una lectura que por ahí ya anduve socializando, pero la puedo volver a poner, acerca de Gestalt y humanismo, porque son en donde más vamos a usar este tipo, bueno, en todas, ¿no? Pero en donde más vamos a usar este tipo de pruebas psicométricas, pues es en esta cuestión también de psicoanálisis, por supuesto, y el mismo Thorndike, como viene en la lectura de los conductistas, esa parte del conductismo sí échenmela toda, ¿ves? De esa parte, ¿no? Entonces, por eso yo les decía, no hay que desdeñarlo, porque para ciertas cuestiones, sobre todo en adicciones, en problemas de lenguaje, y creo que ahora tiene más sentido para ustedes, no hay de otra. Bueno, sí hay de otra, que es Gestalt, que viene mucho también por ahí de la misma raíz, ¿no? Entonces, bueno, en la lectura venían estas fórmulas, ya que uno hace la buena comprensión, te das cuenta que no es para tanto, ¿no? Nos quitamos el miedo y vamos a empezar a entender la psicología, pues como esta construcción también matemática de aquello que, como se dijo en un primer momento, era un logaritmo y después que es exponencial, ¿no? Potencial. Nosotros a la potencia, ¿cierto? Venían esas dos fórmulas, ¿no? Si alguien las tiene a la mano, compártanlas, pero todos las tienen en su lectura. Yo aquí también las tengo, si quieren ahorita las comparto. Entonces vamos a hablar de los tres grandes momentos de la fiabilidad. El modelo clásico, que espero que para mañana alguien me ayude a exponer. Ya no sé si alguien quiere voluntariamente ofrecerse, ¿no? Para que vean que yo no tengo un grupo de personas de protegidos y protegidas. Para no ponerlos yo, ¿quién se ofrece? Necesito 3 personas para modelo clásico, modelo lineal clásico y teoría de la respuesta de los items, que este sí es el que se está usando actualmente. Este es el bueno y está bien padre porque aquí ya la fiabilidad considera este margen de error también como algo interpretable, ¿cierto? ¿Para qué nos va a servir una prueba psicométrica a grandes rasgos?
evidentemente para medir el nivel psicológico, pero eso sería entonces nada más clasista, elitista, y nos serviría únicamente para clasificar, ¿no? De manera arbitraria. ¿Nos va a servir a nosotros como psicólogos para qué? Para diagnosticar, para hacer prevención, para pronosticar pues qué tratamiento va a ser el efectivo con tu paciente, o en el caso de organizacional, qué intervención psicosocial va a ser la adecuada para los empleados de Walmart, ¿no? Que están acostumbrados a ciertas formas y que estás viendo que ya existe la corrupción hasta en los modelos en las jerarquías más bajas de la pirámide, porque son pirámides, ¿no? ¿Cómo vas a trabajar estos modelos de corrupción desde lo más bajito? Y preguntémonos esto pensando en mi viejito, que siempre lo defenderé, ¿no? En mi cabecita de algodón. ¿Cómo podemos pensar? A ver, ustedes que van a organizacional, ¿quién de por acá, aparte de Fernanda, que sé que va para organizacional? ¿Quién más? Ay, ¿a poco nadie? Alma. ¿Salma? Ok, la Salmix. Muy bien. ¿Quién más? Yo aún no sé. Yo estoy entre clínico y organizacional. Ok. Bueno, pensemos en algún caso de organizacional, el que se les ocurra. No te vimos, Moni. No te escucho, Moni. No sé por qué. Ay, ¿No me escuchas? Ahí ya te escucho. Ajá. Ya, pues yo creo que ahorita un caso que se puede analizar mucho es esta cuestión de la pandemia. Se puede indicar en las organizaciones, en las empresas, específicamente, esta cuestión del rendimiento de los trabajadores desde su casa. Entonces, desde ahí puedes hacer esta cuestión de implementar los tests, de implementar las pruebas y demás. Está interesante y está muy amarrado con el prototípico de este semestre que, ¿ya les dijeron cuál es? Desastres, ¿no? Algo así. Desastre, me encanta, Dios, así desastre, además es como súper fuerte. Sí, y justo así yo el día que estábamos platicando con respecto a los docentes de cómo manejar el prototípico este semestre, pues que tiembla, ¿no? Entonces en México siempre tiembla, ¿no? Ese es otro de los que podemos agarrar, para que no recibamos nosotros puros trabajos de COVID. Estaría padre que también aborden todo lo que ha sucedido con pues cada año, casi, sino cada 4 por lo menos, pues estas cuestiones, ¿no? De los desastres naturales que en México, al menos en la ciudad, pues desde 1950 y ¿cuándo fue así el primero bien fuerte? ¿53? ¿52? 56. 56. Entonces ya van 4 bien fuertes, 3 bien fuertes y 2 no nada chiquitos, ¿no? Y han causado tremendos problemas. En fin, ese es el prototípico: desastres, cómo atender en momentos de crisis. Entonces, a mí, en lo personal en esta materia, pues, ni modo que en plena crisis tú te pongas a hacer una prueba psicométrica de a ver cuánta crisis tienes, cuánta crisis traes hoy. No nos es posible. Entonces, nosotros tenemos que hacer estudios de caso muy distintos. Por eso les pregunto, ¿está muy bueno ese, Moni? ¿Es una buena idea? ¿Qué más? Salma, Fer, ustedes que van para organizacional. Perdón el escándalo, mi hermano está tocando la guitarra aquí afuera porque, perdón. A ver, entonces... ¿Cuál era la pregunta, maestra? Es que se me fue el internet y... Sí. No te preocupes. Cuéntame algo de un caso que se te ocurra de organizacional donde sea adecuado aplicar un test psicométrico, o donde podamos, donde te imagines tú que se pueda usar, o una pila, una batería de pruebas, porque generalmente no es una sola, ¿no? Una sola no te sirve más que ¿para qué? Para clasificar. Que yo recuerde y que yo haya hecho, cuando inicias o vas a iniciar o te están, pues, ay, se me fueron las palabras, pero bueno, en fin, te hacen pruebas de moral, te hacen pruebas, igual, o sea, pues de inteligencia, ¿no? Sobre todo esto de, matemáticas. Algunas empresas te hacen como estos ejercicios matemáticos súper sencillos. Te hacen, ¿qué más hacen? Pero sobre todo, por ejemplo, si es un banco,
Ujú. te hacen sobre esto, ¿no? Sobre tu moral, sobre, no sé, todas esas cosas que hagan, te hagan ver, bueno, hagan que las empresas, los bancos observen si eres alguien confiable con el que puedan trabajar. Sobre todo como que se enfocan mucho, mucho en eso, en la confiabilidad de las personas. Son las que yo recuerdo de estos test que te hacen. Buenísimo. Ujú. Pero un caso, alguna situación, pues, es más de donde tú has trabajado. Ajá, es que donde yo trabajo no hacen eso. Donde Pues uno que se hace continuamente es lo de la norma 35, ¿no? O sea, en esta cuestión de los trabajadores, ese es un test que te hacen para saber cómo estás realmente dentro de la empresa y te evalúa la cuestión del estrés o a lo mejor si presentas depresión, como ellos lo manejan y demás. Y otra parte en la cuestión organizacional es que durante todo el proceso que tú estés como empleado, existen ciertas capacitaciones y para poder haber ciertas capacitaciones, pues te presentan un test o una encuesta para saber qué es lo que le está fallando a los empleados, también para poder diseñar esta cuestión de las capacitaciones. Ujú. Sí. Ya recordé, hace poco hicieron un test de cómo nos sentimos nosotros en la empresa y qué es lo que creemos que le hace falta como al área administrativa y a gerencia. Y también, o sea, qué tipo de cursos queremos tomar. O sea, como ese test fue como de, quiero saber cómo están mis empleados, quiero saber cómo los puedo ayudar, y de ahí a juntar todo y ver qué sale, ¿no? De eso. Eso es lo último que hicieron en mi trabajo. Ok, muy, muy interesante. Y lo que decías es muy importante, Salva, sobre todo porque por ahí del siglo XVII-XVIII, que es donde más o menos empiezan a tomar forma ya como tal los tests psicométricos, no precisamente como los conocemos hoy, pero ya se buscaba la medición de los atributos psicológicos en una u otra parte de la población, ¿cierto? Se había pasado de lo individual, porque antes todas las pruebas iban dirigidas a lo individual. Ajá, históricamente. Y ya después se hace un paso hacia lo colectivo. Vienen de estudiar qué es colectividad, entonces no me voy a detener en ello. Si no lo recuerdan, también vamos a asumir las condiciones de la colectividad que son diferentes de las de masa, de las de grupo, bla, 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 bla. ¿Sí? Revísenlo, repásenlo. Entonces, ¿cómo eran las pruebas en siglo XVII-XVIII? Eran orales. Todavía no eran escritas. Lo que estás diciendo tiene suma importancia, Salma, porque entonces este paso de la oralidad a lo escrito, aunque parezca un trámite bien sencillo, también ahí sí abre todo un cúmulo de subjetividades, ¿no? Porque cuando uno está hablando, normalmente, ¿qué? O sea, si te preguntara tu jefe, oye, ¿tú qué crees que hace falta en mi gerencia? Pues evidentemente no le vas a decir, no, pues te falta ser más empático, compa, te falta entender bien las situaciones que vivimos todos, te falta, pues ¿por qué? Porque te agarra mala leche, seamos honestos, y pues te empieza a poner la pata, ¿no? Entonces, ¿cómo ser diplomáticos? Haciéndolo anónimo. ¿Cómo hacerlo anónimo? De manera escrita, ¿cierto? Bueno, eso nos abre todo un mundo, ¿eh? En la psicometría. Me importó muchísimo. Qué padre que lo traigas a colación. Bueno, pues el caso entonces nos regresamos al de Walmart, ¿no? Hay corrupción hasta desde abajo. ¿Cómo se les ocurre a ustedes? ¿Qué preguntarían a esta gente? Porque por ahí decía Sócrates que a una buena pregunta, una buena respuesta. Si tú quieres encontrar la verdad de algo, tienes que formular una buena pregunta, ¿cierto? Si piensan eso, cada vez que hagan un trabajo de investigación, pues van a ir perfectamente delimitando todo. Si no lo piensan ni 2 segundos, pues evidentemente no han entendido nada de metodología, ¿no? Entonces, ¿qué le preguntarían a un trabajador de Walmart? Así pensemos en económicamente, pues todo tiene jerarquías, ¿no? ¿Quiénes son los que ganan menos en este tipo de empresas? ¿Cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre. Los cerillos, Factadores. ¿no? De intendencia, Los, ¿no? los de intendencia, sí. Puede estar entre los cerillos y los de intendencia. Todos los de intendencia tienen un sueldo, los cerillos no creo que tengan sueldo. Yo Ni creo que siquiera tienen seguro. y ni siquiera, bueno, nosotros tampoco. La mayoría parte de México ahorita no tiene seguro, ¿eh? No te apures, eso ya está cambiando y es mundial. Eso es mundial. Ya las garantías de antes, ahorita ya no existen, no en todos lados, ¿no?
Bueno, entonces, ¿tú qué le preguntarías al cerillito o al de intendencia? Porque son generalmente chiquitos, son chavitos, ¿no? Los cerillitos. O de gente de la tercera edad, que también se da mucho, ¿cierto? Podrían ser estas dos. Ahí tienes ya localizadas dos grandes partes de la sociedad. Chavitos menores de casi siempre de 15, porque ya el de 18 ya dice, no, ya quiero un trabajito donde gane yo un poquito más, ¿no? Ya no es cerillito, ya se va de intendencia, quizá, ¿no? O busca otras cosas, o no sé, hay un sinfín de posibilidades. Entonces, tenemos dos grandes grupos ya. ¿Qué le preguntarías? Centrándonos en los cerillitos, ¿no? Bueno, háganse ese tipo de preguntas porque eso es lo que van a tener que ir construyendo conforme al contexto. Entonces ahí, ya nada más para cerrar la clase, concretamente, lo psicológico, como bien dijeron Piaget y Vygotsky, no es únicamente lo que se hereda, no es aquello que traemos de una, no es aquello con lo que nacemos nada más. Si bien eso nos hace humanos, al final lo que nos hace devenir en sujetos sociales son dos cosas, el lenguaje y el erotismo, ¿cierto? Eso es lo que nos hace diferentes, que no superiores, por favor, que las diferentes razas de animales. Sin olvidar que nosotros somos animales gracias a la vida, ¿cierto? Bueno, entonces nada más rápidamente, criterios de, ¿qué? De evaluación, sí. Pues básicamente 40% va a ser que entren a tiempo, que participen. Ya saben que quienes no participen, por más que me entreguen todos sus trabajos y que me pasen bien los exámenes y todo, pues evidentemente baja un montón el promedio, ¿no? Entonces, pues ya saben que acá se trata de construir la clase entre todos. No me gusta estar nada más a mí, hable y hable y hable. Claro que cada vez que se requiera voy a hacer retroalimentaciones, por supuesto, ¿sí? Pero se trata de construirlo entre todos y todas. Ajá. Entonces, asistencia, participaciones, un 40%, se los voy a delimitar bien y se los dejo en Classroom, ¿no? Por supuesto. Luego otro 30% podría tratarse de las 4 evaluaciones que vamos a tener este semestre. A ver, déjenme ver cuántas unidades vienen. ¿Quieren ver su programa de estudios? ¿Quieren que se los comparta rápido? Sí. Claro. A ver. Por favor. Solo dejen ver si ya lo tengo abierto. Acá está. Ay, acá está, ok. Bueno, esto es evaluación clínica. Espero poder pasárselos porque ahorita pues no nos da tiempo de leer todo esto. Está bueno, ahora sí, esto sí me gustó mucho, está bien padre, les va a gustar también a ustedes. Y... A ver, tenemos que la unidad 1 es el proceso de evaluación clínica, en los cuales lo que estamos viendo son los aspectos de la medición psicológica a considerar dentro del campo de la evaluación. El contexto sociocultural, es lo que acabamos más o menos a grandes rasgos de decir, ¿no? No puedo medir yo de la misma forma sin medir o sin tomar en cuenta el contexto. La confiabilidad, que yo llamo más bien fiabilidad, y la validez, porque sin estos no tengo entonces estos vías, estos sesgos, estos márgenes de error. Sin esos márgenes de error que en las leyes psicofísicas se marcaba como este parámetro de verdad que tenía que ser contrastado con el otro parámetro, ¿no? El empírico, el verdadero, y que el error entre estos daba el verdadero resultado, ¿no? A grandes, muy grandes rasgos, porque ya lo veremos mejor mañana. Sin estos sesgos, entonces, ¿qué? Estoy siendo qué. ¿Servirían de algo, inclusive, mis mediciones, sin tomar en cuenta esos errores? No, serían completamente arbitrarios, ¿no? Y no me servirían absolutamente de nada porque no estaría yo en un parámetro de lo real. ¿Sí? Nos vamos a ir al parámetro de lo real objetivo. ¿Cómo mides con objetividad lo que no es objetivo? ¿Eso no sería algo un poco amoral? Eso fue una reflexión que me surgió. Pues sí, Tratar completamente. de medir conducta o algún afecto o alguna sensación a partir o una respuesta. El medirla significa que hubo un consenso anterior para delimitar lo que era lo que se iba a medir. Entonces se hace un concepto amoral. Itis, pues sí, pero en ese mundo estamos parados.
Entonces, Pues por lo que la mayoría de las personas perciben, y no sé, de ahí sacar ya ciertas medidas, por ejemplo, físicas, ya sería la visión, la luz, partículas. Y, por ejemplo, en la lectura alcancé a escuchar algo, bueno, alcancé a leer algo de las fórmulas, ¿no? ¿quién está hablando, Rat? Y ahí viene la... Sí, a ver, profesora, espérame, creo que la Alejandro. anoté. Lo de las leyes psicofísicas, ¿no? Lo de la sensación producida, que es ese, el estímulo físico, que es E, y hay constantes a determinar, y esas constantes se refieren más o menos como... Sí. Así, ¿no? Justo cuando iba... Y que esas funciones, bueno, las funciones potencial, no. Las constantes a determinar son los que se entienden como la perspectiva de cada persona, ¿no? Como sacar una medida para cada una. O bueno, yo sí lo entendí. Algunas, ¿no? O sea, son variables diferentes. Ajá, ajá. Y esto que, ¿cómo lo relacionaste con la pregunta que hizo Daniel de la amoralidad? Y ya. Ok, está muy bueno, sí, porque ahí, como dice al principio, vamos a poder, por ejemplo, la tesis de mi maestría fue con respecto a algo que Pues... vamos a escuchar a Alex. Creo que le llega desfasado, ¿no? Bueno, ok, ahorita te escuchamos otra vez. Rápidamente, la tesis de mi maestría fue justamente esta cuestión y me requirió muchas pruebas psicométricas porque, bueno, las sigo, de hecho, realizando, porque justamente trato de medir el impacto de la cuestión sonora, musical en el cerebro, pero ya no entendida únicamente como aquello que es evidente, que nos mueve emociones, tal, no, sino tratar de medir cuál podría ser entonces aquello, por ejemplo, que se llama la sonata materna, ¿no? Que esto es de un Didier Alain Veil, que es un psicoanalista francés lacaniano, por supuesto, y que él habla de que todos tenemos esta sonata materna, que quiere decir que cada uno de nosotros está conformado por ciertas tonalidades. Aquellas voces que tú escuchaste de tus cuidadores primarios tienen colores, tienen tonos, tienen ciertos volúmenes, ¿no? Tienen ciertas cualidades muy específicas. Entonces puede que tú estés en medio de una junta laboral y de pronto tu jefe empieza a sacar unos tonos con los que tu papá te regañaba. Digo, es muy básico el ejemplo, pero les juro que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que en ti va a haber luego una reacción, ¿no? ¿Cuál va a ser esa reacción? ¿Qué pasaba cuando su papá las regañaba, los regañaba? Miedo. Susto, miedo. ¿Tendrán una regresión? Tal vez llore. Correcto. Puede uno controlarse, ¿no? Más o menos. Pero si es muy intenso lo que te está provocando esa reacción, es decir, el estímulo es tan intenso que tu reacción se volvió proporcionalmente directa en una emoción fortísima, entonces difícilmente te vas a poder controlar y mejor te sales del salón, tomas aire y regresas, ¿no? ¿Cierto? ¿Nos ha pasado en clase? Sí, a todos. Entonces, a mí me interesa muchísimo porque, por ejemplo, en clínica podríamos aplicarlo de tener, y a lo mejor se escucha bien marihuano, pero me están hablando de varias instituciones para que lo hagamos bien chido, ¿no? Porque está interesante poder implementar una especie de, ¿conocen o saben qué es un xilófono? Bueno, todos conocen las marimbas. Hay marimbas chiquititas, Sí. que tienen una o dos escalas máximo, que son de metal, y son sonidos casi siempre muy dulces, ¿no? Muy armoniosos, pero que te pueden también dar semitonos. Los semitonos, generalmente en el ser humano lo que hacen es romper el continuo. Las uñas pintadas de las mujeres rompen el continuo, ¿sí? ¿Por qué?
Los bebés cuando ven las uñas pintadas, hasta se enojan y se sacan de onda. Es decir, los sacas del continuo. La lectura a eso se refiere cuando habla de continuo. Entonces, los seres humanos somos continuo y discontinuo. Vocales, consonantes. Somos completos, semitonos. Somos dualidades. ¿Sí? Desde ahí también vamos a entender las psicométricas, porque si nada más quiero entender los completos, pues qué carente va a ser mi psicometría. ¿Vale? Bueno. Ok, vamos a seguir viendo el programa rápidamente. Gracias, Alex. Gracias, Daniel. Mañana, si quieren, si a ustedes les nace, podrían aportar un poco más al respecto, o quien quiera y quien haya hecho una buena lectura también puede aportarle un poquito más, ¿vale? Bueno, nos vamos a ir después de eso, de entender qué es un sesgo, vamos a ir a la evaluación psicológica como un proceso. Necesidades de evaluación según el objetivo, que es más o menos lo que les estoy platicando hoy. No es lo mismo tratar de medir el cociente de los cerillitos, a riesgo de sonar yo un poco clasista, pero espero que se entienda que no va por ahí, y que no soy yo la que ha sido clasista, sino que históricamente estas pruebas psicométricas nacen de la necesidad de clasificar. ¿Sí? Bueno, y eso viene desde Platón y Aristóteles. Una vez más, gracias, señores, por definir lo que era Occidente. ¿Sí? Bueno, luego vamos a ir a observación, compromiso mutuo y recopilación de información pertinente. Esto está bien interesante porque aquí juntamos quali y quanti, y ustedes ya llevaron las dos. Ya supieron lo que es observación en una y lo que es recopilación de información en cada una. Ya hicieron entrevista de todos los tipos, espero que hayan hecho abierta absolutamente todos, semiestructurada también porque la van a usar, y también creo que hayan usado entonces toda esta cuestión de las encuestas. Una encuesta tiene una estructura muy similar a una prueba psicométrica, aunque la prueba psicométrica es una batería de cuestiones, en tanto que una encuesta pues es una encuesta y punto. Pero es dirigida, ¿cierto? Por más que queramos hacer una prueba psicométrica no dirigida, y ahí es donde creo que entra la reflexión de Daniel, es imposible, todas son dirigidas, pero sí puede tener un sentido menos avasallante, menos desdibujante de la individualidad, en tanto que tú como que puedas construir una psicometría que no sea invisibilizante o invisibilizadora de aquello que es lo que de verdad estás buscando, que es que lo no dicho, acuérdense, lo no evidente. Lo evidente es bien fácil de medir. Las conductas son bien fáciles de medir. Las actitudes, las emociones, lo que me provocan los estímulos no es nada fácil de medir. ¿Sí? Estamos hablando entonces ya de la psicología objetivista. ¿Sale? La psicología empírica. Bueno, y esta nace ¿con quién? Con Wundt, ¿no? Bueno. Luego nos vamos a ir, la historia clínica y otros recursos de evaluación psicológica. Esto va a ser maravilloso porque acá sí va a requerir de un análisis de ustedes. Ahora, ¿se acuerdan? ¿Estudiaron la teoría fundamentada en cualitativa? ¿La vieron? Aparte de etnografía, fenomenología, ¿vieron teoría fundamentada? ¿No? No me acuerdo, profesora, de eso. Ok. A lo mejor tiene otro término, otro nombre, pero no me acuerdo de ese término. Bueno, a ver, díganme, por ejemplo, en sus investigaciones de Quali hicieron categorías de análisis, ¿no? ¿No? A lo mejor no. O a lo mejor no. No sé, mis demás compañeros. No, sí, no, quién sí, quién no. Maestra. No, no, maestra. Bueno, entonces nos vamos a tomar una clase para repasar todo eso. Categorías de análisis devienen después de ver y ubicar perfectamente cuál es nuestro objetivo de estudio, ya que realizamos nuestras entrevistas o nuestras encuestas o nuestro, como sea que hayas recopilado esa información. ¿Qué deviene de esa información? Pues que tú ya tienes categorías de análisis: angustia, depresión, estrés, dolor, alegría, así de sencillas y nada sencillas, porque tú en el discurso de tus entrevistados es donde vas a encontrar y cómo vas a poder construir estas categorías de análisis. Y no solo eso, tienes que llevar el eje axial. ¿Qué es el eje axial? El eje axial es ese que fundamenta todo, teoría fundamentada. Ese todo que te va a llevar
a todas tus subcategorías de análisis. Solo después de todo esto y de la creación entonces de investigaciones mixtas, ¿no? Porque acá estamos hablando de mixto, quali con quanti. Entonces esto es quali. Quanti sería la creación de estadísticas. Si ya aplicaste a una muestra que nosotros no tenemos ni los recursos, ni el dinero, ni el tiempo, ¿no? Para lograrlo todavía, pero en algún momento vamos a poder. Quizá no mientras estén estudiando, pero sí ya en sus trabajos van a tener muestras de 50,000, 200,000 personas, que apenas se empezaría a hacer una muestra muy ligeramente representativa, ¿no? Bueno, padrísimo. Después de eso, tienes entonces que crear, ¿qué? Estadísticas, escalas. Las pruebas de psicometría son pruebas de escalamiento, de escala. Sí, espero que se entienda esto. Si no, en la lectura va a tener más sentido. Les voy a dejar 2 videos también para que los revisen. ¿Sale? Entonces, estamos hablando de quali, quanti, mixto. Pensamiento subjetivo, objetivo, matemático, raciocinio, empirismo. ¿Sí? No podemos abordar una u otra porque entonces seríamos sociólogos, antropólogos o seríamos matemáticos, contadores o administradores. Y nosotros somos psicólogos. Estamos en el límite de lo psíquico y lo biológico. ¿Cómo mides este límite? ¿Sí? Eso quiero que se lo queden de reflexión. Y bueno, pues ya nada más, mañana si quieren, porque ya me pasé 3 minutos y supongo que tienen clase. Mañana si quieren continuamos con la revisión del programa, si les parece bien. Y bueno, hay voluntarios para exponer. Profesora, tenemos una duda en cuanto a las prácticas y no sé si nos puede ayudar con eso. ¿Qué tanto sabe de que por qué de repente nos dicen que en quinto semestre sí vamos a tener prácticas y después llegan y nos dicen ya no tienen prácticas? Bueno, me voy a despedir, voy a dejar de grabar y ahorita les platico, ¿sale? No se vayan. Porque si no queda en YouTube. Gracias por asistir.